Hola amigos, iniciamos este tema hoy, esperando que les resulte de provecho. Estamos queriendo compartir el culto a las imágenes, ya que pues hemos sido cuestionados en nuestra fe y la Sagrada Escritura responde a todas las preguntas hechas por personas que han perdido la fe o se encuentran confundidas o desviadas. Entonces, iniciemos con este tema poniéndonos en las manos del Señor diciendo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, Padre misericordioso y santo, nos ofrecemos a ti para pedirte que nos ayudes a compartir este tema, nos ilumines el entendimiento y cada palabra que digamos sea verdad, según tu santa palabra, según la Iglesia Católica, según la tradición divino apostólico. Concédanos la gracia de que este compartir, esta enseñanza, fortalezca la fe de muchos hermanos nuestros católicos, que comprendan el significado de las palabras para que con ellos puedan vivir una fe verdadera, sincera, apasionada y fructifique en el amor hacia ti, hacia su iglesia y hacia tus santos, que los veneramos a través de las imágenes. Bueno, pues en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Iniciemos entonces con el tema de culto a las imágenes. Los católicos tenemos como primer principio la señal del cristiano, que es la cruz. Es, digamos que el estandarte, esta es la imagen que distingue a un cristiano católico de los demás grupos religiosos no católicos. También tenemos a la Madre Santísima, a la Madre de nuestro Señor Jesucristo, como fuente y pilar, así como la jerarquía de la Iglesia y sobre todo sus santos. ¿Quiénes son los santos? Pues son personas pecadoras, pero que encontraron el camino de la salvación a través del servicio, a través de la experiencia, del conocimiento de Dios y el servicio a los hermanos. Entendemos también que la Virgen María de Guadalupe se apareció en el año 1531 para fortalecer la fe y fundamentarla. No nos vino a hablar de cosas diferentes, sino simplemente nos invitó a creer en su Hijo Jesucristo. Y bueno, muchos santos lo han seguido haciendo así. Entonces, vamos a comprender, para empezar, la etimología o significado de la palabra culto. Esta palabra la podemos encontrar en el diccionario, en las redes sociales, en diccionarios de Google, y nos dice que es un conjunto de actos con el que se tributa un homenaje de amor, respeto y cariño, y es dirigido hacia una persona o cosa. Entonces, redefinimos. Es un conjunto de actos o de acciones. Desde que entramos al templo, nos santiguamos, nos colocamos de rodillas, nos sentamos, visitamos el sagrario, ponemos atención a las lecturas, escuchamos con atención el Evangelio, la homilía, ofrecemos oración por la iglesia, por las personas necesitadas, matrimonios, jóvenes, y por los asistentes mismos. Y entonces eso refleja una serie de acciones que van dirigidas hacia Dios.
Por eso dice, es un homenaje de amor, de respeto y cariño. Y es dirigido hacia una persona o cosa, en este caso, la persona de Cristo, la persona de Dios, o en su defecto, hacia una imagen de algún santo. Pero debemos de recordar algo bien interesante. El culto no se dirige especialmente a una sola cosa, sino tiene algunas características. Por ejemplo, podemos encontrar un culto civil religioso. ¿Sí? Entonces tenemos ya dos corrientes. Y este culto se puede vivir de una manera interna, se puede hacer un culto público, un culto privado, un culto relativo y un culto absoluto. Y entra dentro de la experiencia. Iniciemos con un culto civil. Bueno, pues entonces tenemos aquí a la patria, representado por una bandera verde, blanco y rojo, con un águila al centro. Y entonces ya por ahí iniciamos un culto. La bandera es un signo, un símbolo que representa la patria. La bandera no es la patria, pero representa la patria. Y entonces una manera de rendirle culto a la patria, la tierra que nos vio nacer, en la cual vivimos y existimos, y que nos da lo necesario para vivir, a esa le rendimos un culto, un homenaje a través del lábaro patrio. Tenemos ahí en la diapositiva imágenes pues de seres queridos, abuelos, hijos, tíos, primos, amigos, compadres. Y bueno, las tenemos en fotografía, en imagen, pero no por ello decimos que son Dios. Sencillamente los recordamos con cariño y los guardamos en nuestro hogar para recordarnos su existencia y el amor que les tenemos. Así también en la patria tenemos héroes que dieron su vida por darnos la libertad de la esclavitud, de pensamiento, de religión, y entonces esos héroes los recordamos. También tenemos un culto que es digamos que privado. Bueno, pues aquí tenemos una imagen de una quinceañera. Y entonces todos los asistentes a la fiesta, todos los invitados, tenemos como centro a la quinceañera. Y todos, casi todos, con un apretón de manos, con un abrazo, con un presente, le estamos tributando un culto privado, un culto directo, y no estamos diciendo que sea Dios. Luego tenemos aquí otra imagen de la República Mexicana. Conocemos los límites de nuestra patria, sabemos hasta dónde llegan, sabemos hasta dónde somos mexicanos, y es una imagen que todo el mundo conoce y que respeta y que nadie dice lo contrario. Entonces, ahora pasando al culto religioso, bueno, entonces tenemos el culto a Dios, a los ángeles, a los santos, a la cruz, etc. Y entonces la iglesia no se equivoca. La iglesia no se equivoca. Entonces vamos a reconsiderar lo indicado. Tenemos un culto civil, tanto en lo religioso como en lo civil. Hay un culto interno, público, privado, relativo y absoluto. ¿Cuál es el culto interno? Bueno, el culto interno es el que yo profeso ante Dios o ante alguna persona. Puede ser mi papá difunto, mi abuelito o abuelita o algún ser querido en especial, o simplemente el mismo Dios, la Virgen María. Y entonces cuando yo me acerco a un altar o me acerco al sagrario, intento platicar con Él, me pongo en contacto con Él. Pero para eso tengo que adquirir algunas posturas que me llevan a ese encuentro con Dios.
un culto interno, un diálogo entre un ser humano común y corriente con su Dios. Y entonces ahí se inicia un diálogo a través de la oración. Luego tenemos en el plano civil religioso también un culto público. En el civil, cuando hacemos honores a la bandera, nos reunimos muchos. Lo hicimos en la escuela, lo seguimos haciendo el 24 de febrero, lo hacemos en el 1 de mayo, el 5 de mayo, 15 y 16 de septiembre. Y entonces nos reunimos para hacer honores a la bandera, para conmemorar a los héroes, ya sea del 5 de mayo, ya sea de la independencia, ya sea de la revolución. Y entonces nos reunimos con gran alegría y gozo a celebrar un culto civil, no religioso. Pero si lo entendemos en el plano religioso, también nos unimos para hacer un culto interno, como ya dije, pero también un culto público. También nos reunimos en la misa, en las procesiones, en los rosarios de difunto, en las novenas y en muchas actividades. Las personas se reúnen para manifestar un culto público hacia Dios. Luego tenemos aquí un culto privado. Bueno, este culto privado ya di una idea, un tiempo. Este culto privado pertenece exactamente a cuando nos dirigimos especialmente a una persona. A veces la felicitamos por sus logros, por su triunfo, por su ascenso, por su graduación. Lo hacemos porque le salió bien el trabajo, resultó bien el proyecto, y entonces le felicitamos con un apretón de manos, con un abrazo posiblemente, y a lo mejor con un beso en la mejilla, ¿por qué no? Puede ser una invitación a desayunar, a comer o a cenar. Y entonces estamos haciendo un culto privado. ¿Esta persona que estamos ofreciendo ese culto es Dios? No, es un simple ser humano. Pero así lo hacemos. Luego viene el culto religioso civil o civil religioso. Viene el culto relativo. Este culto pues, es el que a veces nos confunde. Y las personas que han decidido oír otras voces, pues les han engañado diciéndoles que los católicos somos idólatras. Nada más perverso que eso. El culto relativo es un culto ofrecido a través de una imagen, como ya lo dijimos. A la patria no la podemos ver, pero sí la sentimos y la pisamos y la palpamos y sentimos que estamos en un suelo mexicano. Y ya dije, ofrecemos un culto mediante una bandera. Y entonces a través de una imagen estamos haciendo o realizando un culto relativo. Y lo mismo sucede con el culto religioso. Estamos realizando a través de una imagen un culto a quien representa. La imagen solo es una representación. La imagen no es el santo mismo o la Virgen misma, es una representación, pero nuestro pensamiento está conectado a quien nosotros queremos llegar, pero es a través de una imagen. Bueno, los que todavía son jóvenes y les toca, pues a algunos todavía andan cargando las fotografías de la novia. Y bueno, a la novia no la tengo, pero tengo su imagen y puedo besarla y no estoy cometiendo nada incorrecto ni indecente. Sencillamente mi corazón, mis suspiros y mi pensamiento están en la persona amada. Y así como eso, entonces, también nosotros, los santos, son como un espejo que nos refleja el pensamiento hacia las alturas, hacia la profundidad. Y entonces los católicos no hacemos nada de eso. Hay otro culto que se llama absoluto.
Ahí sí, sin distinción alguna, ese culto absoluto va directo, ya sea la novia, ya sea un compañero de trabajo, ya sea algún amigo, algún profesor, algún profesionista que estimamos, igual es un culto. Te felicito, eres lo máximo, eres un ejemplo para mí. Le estamos dando un apretón de manos y estamos dando un culto absoluto. Este culto se parece un poco al culto privado, pero no tanto así, sino es absoluto, es directo y ahí se queda. Tenemos otro culto que se llama latría o adoración. Latría o adoración exclusivamente se le ofrece a Dios. Ahí sí no hay vuelta de hoja. ¿Qué significa adorar? Significa reconocer a Dios como único Señor, Padre, Creador, Todopoderoso. Significa que no hay otro ser superior más grande que Él. Significa reconocerlo como dueño de la creación, de todo lo que Él creó con sus manos, con su palabra, a ese ser que no conocemos, que no hemos visto, pero que nuestro intelecto nos dice que hay alguien superior. Muchos, para espantarse de esta verdad, le llaman el poder supremo o le llaman con algún otro nombre. A veces le llaman la madre naturaleza, pero esas son mentiras. Dios nada más hay uno y no es la naturaleza. La naturaleza es parte de lo que Dios creó. Y entonces ese culto sí, exclusivamente a Dios. Tenemos un culto especial de hiperdulía o especial veneración. Este culto también es interesante descubrirlo. Este culto se le da única y exclusivamente a la Virgen María. María no es Dios, María fue una mujer como cualquier otra, pero María fue preservada por gracia. María aceptó ser la madre del Hijo de Dios. No importara que la apedrearan o la despidieran como esposa. Recordemos que estaba casada con San José y a pesar de esas y otras cosas más, aceptó ser la madre del Hijo de Dios, nuestro Salvador y Redentor. Y por eso entonces a María se le reconoce como corredentora, aunque a muchos no les gusta, pero esa es la verdad. Y entonces ese culto de especial veneración se lo brindamos a la Virgen María. Luego viene el culto de dulía o veneración. Volvemos a lo mismo, se lo damos a los santos, se lo damos a los ángeles. Y entonces está descrito como una veneración, dulía o veneración. A los santos fueron humanos. La iglesia no hace santos, la iglesia solo los proclama. Quien los hace, pues es su dedicación a Dios y la gracia que encontraron al descubrir a Dios. Y entonces a ellos como hermanos mayores los respetamos y les ofrecemos un culto de dulía o veneración. Algunos católicos, a veces por la ignorancia misma y por una fe a lo mejor un poco desviada, por decirlo así, pero a veces nos ganan en fe. Entonces la gente reconoce que hay unos santos que le llamamos intercesores. Y bueno, ya la Sagrada Escritura nos dice que los santos son amigos de Dios. Y todos estamos llamados a la santidad. Que no nos engañen. Y para esto podríamos leer Efesios capítulo 1, versos del 3 al 5. Y entonces nos va a decir San Pablo que le da gracias a Dios porque desde el principio del mundo pensó en nosotros
y pensó para que estuviésemos santos y sin mancha en la presencia de Dios, y por pura regalidad nos hizo pasar por el bautismo a ser hijos suyos. Y esto es digno de comprender y de entender. Y entonces por eso nos llamamos hijos de Dios, porque de lo contrario, si no fuésemos aceptados por Dios, pues seguiríamos siendo unas criaturas como un mineral o como cualquier otro animal. Tenemos el culto de de simple veneración. Esta simple veneración también se utiliza con lo que ya dijimos. ¿A quiénes? A los héroes que nos han dado patria, que murieron por sus ideales, que ofrendaron su vida para que se aplicara la justicia, el derecho, el bien común. Se esforzaron para que se aboliera la esclavitud. Desgraciadamente a veces eso no lo entendemos, pero es así. Y entonces estamos hablando de una simple veneración. Ellos no son Dios. Son simples personas comunes y corrientes, pero que hicieron actos heroicos durante su vida. Y bueno, pues entonces nosotros los respetamos y les ofrecemos un culto. Y ahí está, por ejemplo, el 15 y 16 de septiembre. ¿Sí? Les damos una simple veneración. También tenemos a nuestros difuntos en el plano religioso, que les damos un culto el 1 y el 2 de noviembre. Les damos una simple veneración. Los visitamos en el panteón, limpiamos sus sepulturas, a veces hacemos alguna oración, estamos un rato con ellos y no estamos diciendo que sean Dios. Viene por último el culto indebido. Bueno, no, faltan más. El culto indebido, ese sí es un poco distraído y desviado. ¿Por qué razón? Bueno, sencillamente porque está dirigido a veces a algún animal, alguna ave. Aquí ponemos al culto indebido, tenemos a un loro, un tiburón, una gallina, una vaca, un burro, un cerdo. Y entonces hemos encontrado a lo largo de los siglos, a través de la historia, que ha habido gente, por ejemplo, culturas que han adorado la serpiente emplumada. No vamos muy lejos, los aztecas, los antepasados, adoraban al sol, la luna, el maíz, y entonces para cada uno tenían un dios, y dentro de esos dioses estaba Huitzilopochtli, la serpiente emplumada. Entonces veamos que ese sí son cultos indebidos. Pero en lo concerniente, no. Aquí está el de Hiperdulía, aquí está la Madre de Dios, es diferente de adorar. La triadoración se debe solo a Dios, eso sí lo entendemos. Absoluto, es directo y ahí termina. Relativo, dirigido a alguien por medio de una imagen. Privado a una sola persona. Aquí, por ejemplo, le están celebrando el cumpleaños a un niño y todos están reunidos en torno a él. Y ese niño no es Dios. Así que interno, bueno, aquí estamos mirando el que se tributa a Dios interiormente. Vemos a la niña orando. Y también tenemos un culto público realizado por una comunidad, en una procesión, en una fiesta. Entonces tengamos cuidado con nuestra manera de pensar. Sería bueno que nos informemos, sería bueno que repasen el tema, sería bueno que nos instruyamos. Luego tenemos otros cultos que no pasan desapercibidos. Por ejemplo, tendremos el altar. El altar también merece un culto. ¿Por qué merece un culto? Porque es el lugar, es la mesa, es el ara donde se ofrece continuamente a través del sacrificio de la misa la redención realizada por nuestro Señor Jesucristo. Y entonces
¿Qué es lo que se hace en la misa? Una actualización del misterio de salvación. ¿Cómo nos va a llegar la salvación a nuestros días si Jesucristo murió hace 2000 años? Y entonces Dios no es tonto. Entonces, para prolongar esta salvación hacia nosotros, Él quiso que se hiciera el memorial de su muerte y resurrección. Y eso es lo que hace la Iglesia. Para eso podemos citar a San Mateo capítulo 28 del 19-20 y vamos a encontrar ahí la tarea que les dejó a los apóstoles y vamos a encontrar el compromiso que hizo Jesucristo con sus apóstoles de estar todos los días hasta el fin del mundo. Y por eso es que nosotros tenemos objetos sagrados, tenemos al templo, también es un signo de respeto, el templo, o también puede llamarse casa de oración. Tenemos los elementos con el que se celebra la Santa Misa, como el misal, como el corporal, como el purificador, como la patena, como el cáliz, las vinajeras. Todas esas son objetos sagrados llenos de culto. También la vestidura sacerdotal, también el católico le tiene mucho respeto porque es un signo de la realeza de Cristo. Y bueno, no podía faltar la cruz, la imagen de la Virgen o de algún santo. Entonces, como verán, no es así tan simple y sencillo. Entonces, tenemos que también, y tratamos con mucho respeto los tiempos de Adviento, que significa la preparación al nacimiento de Cristo. Tenemos la Cuaresma, que significa preparación al gran misterio de la salvación traído por Cristo. Tenemos el tiempo de Pascua, que es el tiempo en que nosotros hemos sido librados de la muerte, gracias a la muerte, a la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y también tenemos un tiempo largo, que se define con verde, por eso aquí tienen verde, morado, blanco y verde, por los tiempos que son un tiempo largo en el cual se presenta las acciones de Jesús a lo largo de sus 3 años de trabajo. Y bueno, nos falta aquí el color rojo, se usa menos en la iglesia, pero cada vez que vemos un color rojo, también es un tiempo que significa de martirio. Cuando ustedes vayan al templo y ven al sacerdote vestido de rojo o el altar vestido de rojo, entonces se está celebrando a un santo, a un mártir. ¿Y ya con eso basta? No, todavía no. Hay personas consagradas al servicio del Señor, como decíamos los santos, y a ellos les ofrecemos un culto. Pero también tenemos música en la iglesia y cantos que la iglesia mantiene y sostiene, como la música litúrgica, que sirve para animar y ayudar al pueblo a un encuentro con Dios. Así que no perdamos el hilo. En la Iglesia Católica hay una riqueza incalculable de la cual el magisterio cuida para que no se distorsione. Así que, pues bueno, si alguien quiere saber más, quiere conocer más, pues los invitamos a que visiten la página. Los invitamos a que se contacten con un servidor. Los teléfonos están en la página. Puede ser vía Facebook, puede ser vía WhatsApp, o por qué no directo. Solo les ruego que no sean que lo que hagan, háganlo con respeto y con cariño. Cualquier información sobre cuestiones religiosas, con un servidor, Joaquín Ramírez, estoy para servirles. Pues esto ha sido todo por hoy. Le agradecemos a Dios por su bondad y misericordia infinita. Es un tema muy sencillo, pero a la vez profundo. Y se darán cuenta, si ustedes lo analizan, lo razonan, se van a dar cuenta que la Iglesia Católica no nos ha engañado. Yo los invito a que abran los ojos para que no se dejen engañar por supuestas doctrinas motivantes y modernas. Esto es interesante.
pero sí tienen la obligación moral de buscar a Dios, de buscar la verdad y sobre todo de conocer su fe. Y estos temas son para fortalecerlos. Pues no olviden darle un me gusta o un seguir o una llamada. Estaremos atentos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor de la paz esté en sus corazones, les fomente la fe y a todos nos haga un día encontrarnos con Él, alabándolo, bendiciéndolo, adorándolo y cantando cantos y alabanzas para Él. Buen día y que la pasen felices.